Chloe Wilson y yo éramos novios de la infancia, esperando el momento oportuno para romper el hielo y admitir nuestros sentimientos. Pero justo cuando estábamos a punto de confesarnos, una chica apareció justo delante de nosotros. Insistió en que era nuestra hija del futuro, alegando que mi yo del futuro no solo abusaría de ella, sino que también engañaría a Chloe, abandonándolas a ambas para fugarse con mi amante. Por eso preferiría desaparecer antes que dejar que nuestra relación comenzara. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había previsto el futuro. Al verla esforzarse tanto por emparejar a Chloe con otros chicos, no pude evitar reírme fríamente. De camino a casa después de la escuela, una chica nos metió en un callejón detrás de la puerta trasera de la escuela, a mi novia de la infancia, Chloe, y a mí. Era guapa, pero parecía un poco desquiciada, insistiendo en llamarnos mamá y papá a mi novia y a mí. Guardé silencio un momento antes de extender la mano para tocarle la frente. «Señorita, ¿se encuentra bien?» Me apartó la mano con impaciencia y luego se volvió hacia Chloe con lágrimas en los ojos. «Mamá, todo lo que te digo es verdad. De verdad soy tu hija del futuro». Chloe la miró con una expresión difícil de expresar y dijo, «Si estás enferma, deberías ir a un hospital». Dicho esto, me tomó de la mano y empezó a alejarse. Pero la chica se agarró rápidamente el dobladillo de su uniforme, y sus palabras salieron atropelladas. «¿La contraseña de tu teléfono es el cumpleaños de Ethan Miller? ¿Tienes un diario donde anotas todas las cosas favoritas de Ethan? ¿Piensas confesarle tus sentimientos en su cumpleaños?» Me quedé paralizada, mirando de reojo a mi amor de la infancia a mi lado. La chica, normalmente orgullosa y serena, se sonrojó sin darse cuenta. Me miró rápidamente, se mordió el labio y preguntó, «¿Cómo lo supiste?», dijo con un dejo de triunfo. «Porque soy tu querida hija, claro». No me había dado cuenta antes, pero ahora, al observar los delicados rasgos de la niña, me di cuenta de que sus ojos eran muy parecidos a los de Chloe. En un impulso repentino, le pregunté, «¿Cómo te llamas?». Parecía que a la niña no le gustaba hablar conmigo. Respondió con desdén, «Tiffany Miller». Al oír ese nombre, sentí un vuelco. Porque una vez, Chloe y yo estábamos hablando, y me preguntó si prefería un hijo o una hija. Le dije que quería una hija. La conversación había estado llena de una dulce intimidad tácita, e incluso imaginaba que si Chloe y yo nos casábamos algún día, le pondríamos a nuestra hija Tiffany, un nombre que simbolizaba una vida llena de dulzura. Esperaba que fuéramos novios para siempre, incluso cuando fuéramos viejos y canosos. Al ver el rostro animado de Tiffany, una sensación agridulce que no podía identificar se apoderó de mí. Así que, instintivamente, extendí la mano para acariciarle la cabeza, pero ella la esquivó. Sus ojos, al posarse en mí, estaban llenos de un claro asco. «Mamá, ¿podrías dejar de querer a Ethan Miller?». Su voz estaba cargada de odio. Dijo, «Eres muy buena con él, pero nunca está satisfecho. En el futuro, no solo abusará de mí, sino que también buscará una joven amante. Cuando te enteraste, incluso te hicieron daño». Chloe y yo nos quedamos atónitas, quizá porque Tiffany habló con tanta emoción. Chloe se sintió atraída, replicó instintivamente, «Eso es imposible. Ethan es una persona buena y amable». Tiffany la miró con una expresión de profunda decepción. «Regresé del futuro», dijo. «Sé exactamente qué clase de persona es. Estás demasiado encaprichada con él ahora mismo, y eso te está haciendo perder a tu verdadera alma gemela». Chloe estaba a punto de discutir más cuando una voz grave la llamó desde la entrada del callejón, «Chloe». Cuando Chloe vio quién era, su hermoso rostro se congeló al instante. Pero los ojos de Tiffany se iluminaron y gritó, «Señor Jones». Seguí su mirada y vi a Caleb Jones de pie en la entrada del callejón. Llevaba un uniforme escolar holgado, y sus gruesas gafas le ocultaban la mitad del rostro. Al hablar, no solo se le notaba un marcado acento, sino que también se le veían los brackets. La primera impresión que cualquiera tendría de él sería que no tenía nada de especial. Y, sin embargo, este era el mismo Caleb Jones que había hecho algo inimaginable. Una vez confesó públicamente sus sentimientos por Chloe frente a los dormitorios, y ella lo rechazó cortésmente. Pero el incidente se convirtió en el tema de conversación de la preparatoria Northwood, una broma recurrente para que todos se rieran.
Todos se burlaban en secreto de él por dar golpes que excedían sus posibilidades, llamándolo sapo con lujuria por un cisne. Todos pensamos que Caleb se rendiría después de eso, pero para nuestra sorpresa, no lo hizo. A partir de entonces, dondequiera que Chloe estuviera, seguro que lo veías merodeando. Con el tiempo, Chloe se molestó tanto con su insistencia que empezó a tratarlo con indiferencia, a veces incluso con sarcasmo. Pero Caleb seguía firme. Simplemente la seguía. Chloe tampoco lo miró con buenos ojos, tirando de mi mano para que saliéramos del callejón. Pero al pasar junto a Caleb, él la agarró del brazo. Dio un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. Caleb la soltó de inmediato y sacó con cuidado 2 entradas de cine de su mochila. «Chloe», le dijo, «¿puedo llevarte al cine este fin de semana? Considéralo un agradecimiento por ayudarme la última vez». Caleb venía de una familia pobre, y con su acento tan marcado, a menudo se burlaban de él en la escuela por ser un paleto. Al principio, solo eran indirectas, pero después de confesárselo a Chloe, consiguió enfadar por completo al jefe de la escuela. Este chico estaba enamorado en secreto de Chloe e incluso había empezado a presentarnos como pareja. Así que, al ver a este don nadie dar el paso, el jefe y su equipo empezaron a acosar a Caleb. Cuando Chloe se enteró, le dio al chico una severa advertencia que finalmente los hizo retroceder. Chloe no le quitó las entradas a Caleb. En cambio, frunció el ceño y preguntó, «Apenas puedes pagar la matrícula, ¿por qué malgastas dinero en entradas de cine?» Caleb sonrió con indiferencia, bajó la mirada y dijo en voz baja, «Me gané este dinero haciendo trabajos esporádicos estos últimos días». Chloe dudó, apartando la mirada, incómoda. Su voz era gélida al decir, «Estoy ocupada, es el cumpleaños de Ethan este fin de semana». Mientras la sacaba del callejón de la mano, miré hacia atrás. Vi a Tiffany pateando el suelo con frustración, mientras Caleb miraba fijamente mi mano, que sujetaba la de Chloe. En sus ojos, vi celos intensos, resentimiento e incluso un atisbo de odio. No se podía evitar. Como el amor de la infancia de Chloe, no solo teníamos una larga historia, sino que nuestras familias eran compatibles. Así que a menudo me usaban como referencia para humillar a Caleb. Entonces Caleb vino a mí una vez y me dijo que simplemente tuve suerte. Dijo que si nuestras situaciones fueran al revés, él estaría al lado de Chloe. En ese momento, mi mente estaba en un problema de matemáticas, pero mantuve una sonrisa educada y le respondí, «Caleb, en vez de contarme todo esto, quizá te convenga más estudiar. Ya que no puedes cambiar las circunstancias en las que naciste, deberías intentar cambiar tu futuro con tu propio esfuerzo». Por desgracia, Caleb tomó mi consejo sincero como un insulto por sus malas notas, y desde entonces me detesta aún más. Volviendo al presente, me di cuenta de que ya habíamos llegado a mi apartamento. Antes de despedirnos, le pregunté a Chloe qué opinaba del asunto de Tiffany. Resopló. «¿Solo porque se cree linda puede andar por ahí diciendo que la gente es su madre?» Mientras hablaba, me miró de reojo, con las puntas de las orejas sonrojadas. Además, añadió, «Nuestra futura hija jamás hablaría así de ti. Sería dulce y gentil, igual que yo». Una cálida sensación me recorrió el pecho. Pensé que probablemente solo estaba siendo paranoico. ¿Podría existir realmente el viaje en el tiempo? El nombre probablemente fue solo una coincidencia. Quizás debido a los extraños sucesos del día, tuve un sueño igual de extraño esa noche. Soñé que estaba sentado en un escritorio de oficina, a punto de enviar un mensaje de texto por teléfono. Me vi enviando un mensaje a una contacto llamada Vivian Davis que decía, «Huye conmigo». La respuesta llegó al instante, «Vale». Todo me pareció tan absurdo que presioné el botón para apagar la pantalla. En la breve oscuridad, la pantalla reflejó una imagen borrosa de mi propio rostro. Mis rasgos se veían borrosos bajo la tenue luz, pero mis ojos se veían hundidos y exhaustos, como los de alguien que hubiera sobrevivido a un desastre. Pero antes de que pudiera distinguir lo que me rodeaba, sonó el despertador y me despertó. Era hora de levantarme para ir a la escuela. Suspiré, pensando, debo estar perdiendo la cabeza. Ese fin de semana, invité a unos amigos a celebrar mi cumpleaños. Después de cenar, fuimos a un karaoke.
Mientras agradecía a mis amigos por sus regalos, no podía dejar de pensar en lo que había dicho esa chica y me preguntaba si sería cierto que Chloe planeaba confesarse conmigo hoy. Pero Chloe estaba claramente distraída hoy, mirando constantemente la hora en su teléfono. Cuando empezó una tormenta repentina afuera, salió ansiosa a atender una llamada. Al regresar, todavía parecía agitada y absorta en sus pensamientos. Mi alegría de cumpleaños se desvaneció en un instante. Me moría de ganas de preguntarle por qué se comportaba así si no le importaba la invitación de Caleb. ¿Qué estaba pasando? Mi amigo Leo Davis notó la tensión entre nosotros e inmediatamente eligió un dueto romántico, riendo, intentando que lo cantáramos juntos. Chloe salió de su estupor y me miró tímidamente. ¿Le gustaría a Draco el dragón cantar una canción con la princesa Serapina? Era un juego que jugábamos de niños. Yo jugaba a Draco el dragón, y ella era la princesa Serapina secuestrada. Y cada vez que la rescataba, me daba un besito en la mejilla. Me animé un poco y asentí. Pero Chloe y yo solo íbamos a la mitad de la canción cuando alguien irrumpió en la habitación. Era Tiffany. Al ver su ropa empapada por la lluvia, me dolió el corazón. Tiffany ignoró las miradas de asombro de todos y corrió al lado de Chloe. Mamá, tienes que ir a salvar a Caleb. Los acreedores de su padre le dieron una paliza brutal. Está en estado crítico. Chloe se quedó paralizada por un instante. Entonces, antes de que Tiffany pudiera decir otra palabra, salió corriendo de la habitación. Mi mente se quedó completamente en blanco. No podía sentir nada. Corrí tras ella instintivamente. Afuera llovía a cántaros. Me costó seguirle el ritmo a Chloe, gritando su nombre. Pero ella no miró atrás, simplemente se subió a un taxi sin mirarlo 2 veces. Corrí tras el coche unos pasos, entonces resbalé y un objeto afilado me cortó la pierna. La sangre goteaba bajo la lluvia fría, desapareciendo casi al instante. Apreté los dientes y me puse de pie, maldiciendo a Chloe por haber sido tan loca como para salir sin paraguas. Entonces me di cuenta de que yo tampoco había traído uno. Pensé con tristeza, resulta que las dos estamos locas. Pero cuando por fin arrastré mi pierna herida al cine, me di cuenta de que era la única loca. Vi a Chloe lanzarse a los brazos de un Caleb perfectamente ileso, llorando desconsoladamente mientras le golpeaba suavemente el pecho. Al instante siguiente, Caleb la abrazó con fuerza, se quitó la chaqueta para protegerlos de la lluvia y salieron corriendo juntos. De repente, un paraguas apareció sobre mi cabeza. Miré atónito a Tiffany, que estaba a mi lado. Su rostro era un borrón en la oscuridad, pero su tono sarcástico era evidente. Mira, ese es el verdadero amor de mi mamá. ¿En qué te convierte eso? Ignoré su pregunta y le hice una. ¿No tienes frío? Tiffany se quedó helada. Me miró fijamente un buen rato y luego me puso el paraguas en la mano con fuerza. Eres un idiota. Dicho esto, salió corriendo bajo el aguacero. Me quedé allí, sosteniendo el paraguas, completamente perdido. El mango aún estaba caliente por su tacto, pero el viento frío ya lo ahuyentaba, igual que el calor de mi corazón, que poco a poco se convertía en hielo. Justo entonces, un coche desconocido se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó y vi la cara de mi mejor amigo Leo. Sube, tío, dijo. Tenía la ropa empapada y dudé, pues no quería mojar los asientos. Pero Leo insistía, así que no tuve más remedio que abrir la puerta y entrar. Gracias, Leo. Estaba empezando a procesar todo lo que había pasado. Leo dijo, un poco molesto, ¿desde cuándo tenemos que darnos las gracias? Además, si le estás dando las gracias a alguien, debería ser a mi tía. Qué bueno que me recogiera, o nunca te habría encontrado. Así que le di las gracias rápidamente a la mujer de mediana edad sentada a su lado, pero Leo se echó a reír. Te equivocaste, Ethan. Esa es María, nuestra ama de llaves. Mi tía es la que va en el asiento del copiloto. Con la cabeza dando vueltas, miré hacia el asiento del copiloto, a la mujer, no, a la chica. Aunque desde mi ángulo solo podía ver su elegante perfil, era evidente que era muy joven, quizá incluso más joven que Leo. Dije cortésmente, gracias, señora. No pareció contenta y respondió con frialdad, está bien.
Leo me dio una palmadita en el hombro y susurró, no le hagas caso, Ethan. Mi tía siempre es así, andando con la mirada fría como si todos le debieran dinero. Me quedé sin palabras, sin saber qué decir. Pero la chica del asiento delantero me habló con calma, Leo, si no quieres que le diga a mi hermano que te fue mal en el último examen, cállate. Leo le hizo una mueca, pero antes de que pudiera replicar, vio mi pierna sangrando. Ethan, ¿qué te pasó en la pierna? ¿Por qué sangra tanto? Estaba a punto de decir que no era nada, pero la tía de Leo le dijo al conductor que fuera al hospital. Allí, un médico me limpió cuidadosamente la herida de la pierna y me recetó un medicamento. Mientras Leo iba a la farmacia, su tía y yo esperamos en el vestíbulo. El vestíbulo estaba abarrotado y apenas había sitio para sentarse. Me empezaba a doler la pierna de tanto estar de pie, pero me daba vergüenza pedirle ayuda a una chica, así que apreté los dientes y me puse de pie. Pero un momento después, unas manos me sujetaron firmemente del brazo. Miré a su tía con sorpresa. Ella apartaba la mirada, con las mejillas ligeramente sonrojadas y la voz un poco tensa. No seas terco cuando estés herido, dijo. Me rasqué la cabeza, avergonzado, y murmuré un gracias, dejando que su cálida mano me sostuviera. Tras unos instantes de silencio, de repente habló, Ethan Miller, ¿de verdad no me recuerdas? Con la luz, por fin pude ver su rostro con claridad. Sus rasgos eran como una obra maestra, cada curva delicada y natural, cada línea perfectamente definida. Su piel era pálida como la luz de la mañana, con una calidez apenas perceptible, pero parecía irradiar un brillo fresco, como un rayo de sol lejano en un pico nevado. Su mirada era como la niebla en un lago, brumosa y etérea, con una luz que parpadeaba en su interior, distante e inalcanzable. Me devané los sesos, pero no encontré ninguna conexión entre nosotros, salvo a través de Leo. Leo rara vez hablaba de su familia. Ni siquiera sabía que tenía una tía tan joven hasta esta noche. Así que la miré, confundido. La chica bajó la mirada, con un destello de decepción en los ojos. Grenwood, dijo, la tercera oradora de la oposición. Me impactó como un rayo. De repente recordé el torneo de debate en Grenwood el año pasado. Nuestro equipo de Northwood se enfrentaba al equipo local, y su tercer orador, aunque silencioso, fue increíblemente preciso en cada punto. Claro, di todo lo que pude, y el debate terminó convirtiéndose en un duelo entre nosotros dos. Recordé que se llamaba, dije tímidamente, Vivian Davis. Finalmente sonrió, una sonrisa como el primer deshielo del invierno. Pero no pude devolverle la sonrisa, porque de repente recordé mi sueño. Al parecer, Vivian Davis era la mujer con la que iba a tener una aventura en el futuro. Cuando Leo me dejó en casa, me llevó aparte, con cara de preocupación. Ethan, ¿qué demonios pasa entre tú y Chloe? Pensé en Chloe escapándose con Caleb, y el corazón me dio un vuelco como si me hubieran pinchado con una aguja. Forcé una sonrisa para Leo y le dije que no era nada. Pero solo yo sabía que Caleb y Chloe ya no eran quienes yo creía. Probablemente por la lluvia, esa noche me dio mucha fiebre. En mi delirio, tuve otro sueño extraño. En una habitación oscura y sin sol, me quedé apretando la mandíbula, observando con desesperación cómo Chloe salía por la puerta. Después de lo que pareció una eternidad, una mano se extendió y tomó la mía, sujetándola con fuerza. La mano era pequeña, pero la palma estaba increíblemente cálida. Me acompañó escaleras abajo y luego abrazó a otra persona. Esta persona olía ligeramente a naranja, un aroma que, por alguna razón, era increíblemente reconfortante. Cuando desperté, habían pasado 2 días. Mi madre estaba sentada junto a mi cama, con los ojos llenos de preocupación. Solo se relajó cuando le dije que estaba bien, dándome un tazón de sopa que había preparado. Mientras comía, vi una caja envuelta con mucho cariño en mi mesita de noche. Mi mamá me dijo, yo también no sé qué te pasa. El día que te desmayaste, apareció Chloe justo después, completamente empapada. Cuando supo que tenías fiebre, se quedó a tu lado toda la noche. No pudimos convencerla de que se fuera. Dejó esta caja, diciendo que era tu regalo de cumpleaños. Me quedé en silencio. Mientras mi mamá lavaba los platos, abrí la caja. Dentro había una bufanda gris tejida a mano.
Cada puntada era perfecta, como si hubiera volcado todos sus sentimientos en ella. Recordé que una vez me mostró un vídeo donde decía que regalarle una bufanda a alguien a quien amas significa que quieres envolverte con esa persona y estar con ella para siempre. Pero ahora, al ver esta bufanda, me pareció ridícula. Al día siguiente, en cuanto salí de mi apartamento, vi a Chloe allí de pie. Me sonrió como si nada pasara y me saludó con la mano. La ignoré, pasé de largo y bajé las escaleras sin mirarla 2 veces. Me siguió de todas formas. Al ver que seguía ignorándola, se puso a mi lado y me tiró suavemente de la manga. Lo siento, Ethan. No debería haberme ido así ayer. Sé que estás enfadada, pero por favor no me ignores, ¿vale? Me duele mucho que me ignores. Me solté la manga y aceleré el paso, pero ella me alcanzó enseguida y me agarró de nuevo. Me burlé. Te vi lanzarte a los brazos de alguien. Chloe se puso roja y empezó a sacudirme la manga. Estaba aterrorizada. Esa chica dijo que Caleb estaba siendo golpeado hasta la muerte. Cuando llegué, tenía mucho miedo. Fue solo un instinto. No siento nada por él, lo juro. No lo soporto. Mientras mi expresión se enfriaba, Chloe me agarró la mano con voz suplicante. De verdad sé que me equivoqué. Solo te he amado a ti. Eres la única persona con la que he querido casarme. Me quedé atónita. Durante mucho tiempo, Chloe y yo tuvimos un entendimiento tácito, pero nunca llegamos a ese punto. Ya le había comprado un collar de cisne de cristal, uno que le había encantado cuando salimos juntas una vez. Solo lo miró de reojo, con una expresión indescifrable, pero sabía que le encantaba. Había planeado regalárselo en su cumpleaños y confesarle mis sentimientos, pero nunca pensé que sería la primera en decir algo. Y desde luego nunca esperé que su confesión fuera tan precipitada, en circunstancias como estas. Siempre había esperado con ilusión el día en que por fin hiciéramos las cosas oficiales, pero ahora solo sentía un sordo aburrimiento. Suspiré, no le dije nada más y me marché. Chloe me siguió con su mochila, sin decir ni una palabra. Era la primera vez que caminábamos a la escuela sin bromear. Al llegar a la puerta, vi a Leo bajando de un coche. Notó la extraña onda entre Chloe y yo, pero no dijo nada. Lo saludé, pero justo cuando la puerta del coche se cerraba, vi a Vivian sentada dentro. Su mirada era tan fría como siempre, pero cuando vio a Chloe a mi lado, se volvió prácticamente glacial. De repente me pregunté cómo Vivian y yo del futuro habíamos llegado al punto de querer escaparnos juntas. El tiempo pasó volando, Chloe y yo no volvimos a mencionar ese día, y volvimos a nuestra rutina de ir y volver de la escuela juntas, como cuando éramos niñas. Supongo que era porque habíamos estado juntas toda la vida, nos habíamos convertido en parte de la vida cotidiana la una de la otra. Excepto que podía sentir, con absoluta claridad, que mis sentimientos por Chloe habían desaparecido por completo. Cuando me di cuenta exactamente. Probablemente empezó cuando Caleb dejó de ir a la escuela. Empecé a notar que Chloe miraba fijamente hacia la puerta del aula durante los descansos, o que, inconscientemente, buscaba a alguien en la cancha de baloncesto al pasar. Incluso garabateaba distraídamente el nombre de Caleb en trozos de papel. Luego, en un ataque de vergüenza e ira, los arrugaba y los tiraba a la basura. La costumbre es aterradora. Estaba acostumbrada a tener a Chloe a mi lado, y ahora parecía que Chloe se había acostumbrado a tener a Caleb arrastrándose tras ella, imposible de apartar. Verla tan confundida y perdida me pareció patético. Quería desesperadamente decirle que si tanto le importaba, debería ir a buscarlo. Una tarde, la situación llegó a un punto crítico. Estaba leyendo bajo un árbol junto al campo del colegio cuando Chloe se me acercó furiosa. No recordaba que hubiera estado realmente enfadada conmigo. Las pocas veces que se había enfadado era solo para hacerme sentir culpable y que pasara menos tiempo jugando videojuegos con Leo y más tiempo con ella. Pero esto era diferente. Se trataba de Caleb. Chloe me tiró el diario de Caleb a los pies. Ethan, ¿por qué le dices esas cosas?, me preguntó. Me miró con los ojos llenos de decepción. Ya te lo dije. No me gusta. Caleb por fin empezaba a mantener las distancias. ¿Por qué tuviste que humillarlo a sus espaldas? Observé con calma el arrebato histérico de Chloe y luego tomé el diario.
Mientras leía, me eché a reír. Caleb escribió que no solo lo había humillado a sus espaldas, llamándolo desvergonzado por perseguir a Chloe, sino que también había conseguido que lo acosaran. Incluso mencionó aquella vez que hablamos a solas, cuando le dije que fuera a estudiar. Había escrito, un comentario casual de alguien de arriba puede hacer que quienes ya estamos en el lodo nos sintamos aún más inútiles. Quizás ni siquiera debería estar vivo. Le devolví el diario a Chloe y le hice una mueca de desprecio. Chloe, no me digas que de verdad te crees estas tonterías melodramáticas. Está haciendo todo este acto autocompasivo y trágico como un payaso. Es patético. La cara de Chloe se llenó de indignación. Ethan, me da igual que lo crea o no. Caleb tiene depresión. ¿Quién bromearía con algo así? Y sigues diciendo cosas tan crueles sobre él. No puedo creer que me equivocara tanto contigo. Negué con la cabeza. No solo digo cosas crueles sobre él. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Te crees esta estupidez? Porque si lo haces, eres tan patético como él. Chloe se quedó atónita un segundo, con la cara roja. Se mordió el labio y luego levantó la mano para bofetearme. Pero la agarré de la muñeca, y sin pensarlo, le devolví la bofetada. Se agarró la mejilla, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Dije con frialdad, una pareja perfecta. 2 gotas de agua. Están hechos el uno para el otro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me agarró del brazo, balbuceando, Ethan, esto es cuestión de vida o muerte. Caleb podría hacerse algo. Tienes que venir conmigo y disculparte. Si muere, tendrás que vivir con ello el resto de tu vida. Le quité los dedos del brazo uno a uno y le dije, pronunciando cada palabra, Chloe, yo no hice nada de eso. ¿Quieres que me disculpe con él? Ni en esta vida ni en la siguiente. Y que conste, no me quitaría ni un ojo si hiciera una estupidez. Ni siquiera me quitaría el sueño si hicieras una estupidez por lo que acabo de decir. Al oír esto, Chloe se me quedó mirando, con lágrimas corriendo por su rostro. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Suspiré, preguntándome cómo habíamos acabado allí. Chloe empezó a ir a casa de Caleb todos los días, con la excusa de que lo cuidaba y disculpándose por mí. Pensarlo me revolvió el estómago. Conocía demasiado bien a Chloe. Solo me estaba usando como excusa para finalmente ver a Caleb sin tener que ocultarlo. Chloe vivía en el apartamento de arriba del mío, y a veces me la encontraba en las escaleras camino a la escuela. Siempre me miraba como si quisiera decir algo, y yo sabía que buscaba la manera de hacer las paces. Pero pensaba que estaba delirando, que quería tenerlo todo. No podía soltar a Caleb, pero tampoco quería perderme a mí. Era patético. Un día, estaba estudiando en casa cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Abrí mis mensajes y vi un montón de fotos de Chloe y Caleb. En ellas, Chloe le sonreía dulcemente a Caleb, con una mirada que delataba un cariño del que probablemente ni siquiera era consciente. Y Caleb, como si supiera que los vería, sonreía provocativamente a la cámara desde un ángulo que Chloe no podía ver. Hasta ahí llegó su depresión. Apreté el teléfono con fuerza, esperando a que el remitente dijera algo. Efectivamente, llegó otro mensaje. Papá, es hora de despedirte de tu primer amor de 17 años. Ahora le diré a Chloe una verdad, y te dejará para siempre. Era Tiffany. No estaba demasiado preocupada, solo tenía curiosidad. ¿Qué tan terrible podría ser mi yo del futuro, como para que Tiffany estuviera dispuesta a borrar su propia existencia solo para separarnos a Chloe y a mí? Pero sus esfuerzos no fueron en vano. El resultado estaba tomando forma justo como ella deseaba. Es solo que cada vez que pensaba en la desaparición de Tiffany, me dolía el corazón. ¿De verdad era solo porque éramos parientes de sangre? Tiffany era eficiente. Al día siguiente, después de la escuela, Chloe me llevó a un aula vacía. Claro, no éramos los únicos. Tiffany y Caleb también estaban allí. Chloe no perdió el tiempo. Tenía los ojos rojos mientras exigía, Ethan, cuando éramos niños, durante esas vacaciones de verano en el campo, caí en un pozo profundo. ¿Quién me salvó? Me detuve un momento y entonces comprendí de qué hablaba.
En aquel entonces, Chloe acababa de empezar la secundaria cuando sufrió un accidente de coche que la dejó sin poder caminar durante mucho tiempo. Se volvió irritable y retraída durante esa época, arremetía y rompía cosas por la más mínima frustración. Nadie quería estar cerca de ella, ni siquiera sus padres. Pero yo era un idiota. Pensé que se sentía miserable y que necesitaba a alguien que la apoyara. Creía que, una vez que se recuperara, volvería a ser la chica dulce y amable que siempre había conocido. Así que aguanté sus rabietas y su mal humor, ayudándola con su fisioterapia todos los días y contándole chistes para animarla. Y, por supuesto, me aseguraba de repasar todas las lecciones del colegio con ella todos los días, incluso tomando un segundo juego de apuntes solo para ella. Prácticamente hacía el doble de tarea. Pero Chloe seguía triste y retraída. Eso fue hasta el verano que nos fuimos a casa de su abuela en el campo. Recuerdo que, por alguna razón, insistía en salir sola en su silla de ruedas. Cuando empezó a oscurecer y seguía sin volver, me preocupé y fui a buscarla. La encontré inconsciente junto a una zanja profunda. La llamé frenéticamente hasta que recobró la consciencia. Cuando vio que era yo, se arrojó a mis brazos con lágrimas en los ojos y dijo: «Te escucharé. Seguiré intentando vivir». Chloe me miraba fijamente, con el rostro destrozado por el dolor, exigiendo una respuesta. «No lo sé», dije. «Solo sé que te encontré tirado junto a la zanja». Caleb me miró con desprecio. «Obviamente mientes. Engañaste a Chloe. Si no fuera por ti, Chloe y yo no nos habríamos perdido todos estos años. Creí que se acordaba de mí todo este tiempo». Los miré con frialdad y dije palabra por palabra: «Lo diré otra vez. No sé quién la salvó». Chloe no dijo nada al despertar. «¿Y cómo iba a saber lo que pasó?», añadí con un dejo de burla. «Además, nunca dije que yo la hubiera salvado. Lo que sea que ella haya imaginado no tiene nada que ver conmigo. Soy Ethan Miller. No me atribuyo el mérito de lo que no hice». «¿Basta?», Chloe gritó de repente. Finalmente se derrumbó, mirándome con total decepción. «Ethan, todos estos años he estado enamorada de la persona equivocada». Me quedé en silencio un buen rato y luego me reí. «Chloe, tengo curiosidad. Si un perro callejero te hubiera salvado ese día, ¿te habrías enamorado de él también? Tu cariño es tan barato que nunca fue digno de mí». Tiffany tenía razón. Es hora de despedirme de mi primer amor de 17 años. Al final, Caleb sacó de la habitación a una Chloe sollozante. Y me apoyé contra la pared, exhausta, con la mente hecha un completo desastre. Un pequeño jadeo me hizo girar la cabeza. En un rincón, olvidada por todos, estaba Tiffany, con la nariz sangrando profusamente. Me sobresalté tanto que casi llamé al 911, pero ella me detuvo la mano. Sin otra opción, la llevé al baño para que se aseara. Después de salir de la escuela, miré a Tiffany allí parada, aturdida, y un dolor indescriptible se apoderó de mi pecho. Por un extraño impulso, volví con ella y le pregunté: «¿Quieres quedarte en mi casa esta noche?». Le pregunté sin rodeos, y ella respondió con vacilación. Pero al final, aceptó. Cuando llegamos a casa, mi mamá ya había preparado la cena y me esperaba en el sofá con mi papá. Les dije que Tiffany era una compañera de clase que necesitaba un lugar donde pasar la noche, y no les importó. De hecho, parecieron simpatizar con ella al instante, tomándole la mano y hablándole con cariño. Era la primera vez que veía a la normalmente irritable Tiffany tan tranquila y educada. De repente, mi mamá exclamó: «¿Sabes? Si me fijas bien, la nariz y la boca de Tiffany se parecen un poco a las de Ethan. Y ese pequeño lunar en su nariz, Ethan solía tener uno igual». Me quedé paralizada y miré a Tiffany junto con ellos. Tiffany me miraba con una expresión complicada. Al principio, solo me había fijado en lo mucho que se parecía a Chloe, pero nunca había visto el parecido conmigo. La sensación era indescriptible. Pensar que, además de mis padres, había alguien más en el mundo que era de mi misma sangre. Preocupado por si mis padres se daban cuenta, envié a Tiffany a la habitación de invitados justo después de cenar. Quizás porque Tiffany dormía en nuestra casa, tuve un sueño larguísimo esa noche. En el sueño, Chloe y yo estábamos casados.
Era tan dulce y encantadora como cuando éramos niños, y la trataba como si fuera lo más preciado del mundo. Tuvimos muchísimos momentos felices, tal como siempre lo había imaginado. Una vida de infinita dulzura. Eso fue hasta nuestra primera pelea después de casarnos. Empezó porque ella insistió en que dejara mi trabajo para cuidarla mientras estaba embarazada. No le gustaba que ninguna niñera que contraté despidiera a 7 u 8 en un solo mes. No le gustaba que no pudiera estar a su lado cada segundo. Incluso llamó a mi jefe y le gritó por ello. Tuvimos una pelea tan grande que nuestros padres se involucraron. Lo atribuí a que las hormonas del embarazo la estaban poniendo sensible, así que fui la primera en disculparme y le prometí una y otra vez que me tomaría mis vacaciones para estar con ella durante el último trimestre. Me dijo, llena de tristeza, que solo quería compañía, que tener un bebé era muy difícil y que no era justo que los hombres no tuvieran que pasar por eso. Dijo que simplemente se sentía desequilibrada, no que realmente me culpara. Asentí y la abracé, sintiéndome culpable. Sin embargo, poco después de que naciera Tiffany, Chloe pareció cambiar por completo. La mujer que antes odiaba llegar a tiempo al trabajo ahora salía puntual todas las mañanas, a menudo corriendo sin siquiera probar el desayuno que yo había preparado. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde, a veces con un ligero olor a cigarrillo en la ropa. Empecé a sospechar y contraté a un investigador privado. Finalmente, con pruebas sólidas en la mano, me presenté en su oficina sin avisar y la encontré riendo, del brazo de Caleb. El Caleb de mi sueño no se parecía en nada al chico tímido del instituto. Había perdido las gafas gruesas y llevaba un traje a medida, con el pelo perfectamente peinado. Parecía seguro y exitoso. Al verme, ambos se apresuraron a poner distancia. Caleb intentó saludarme, pero lo ignoré y miré directamente a Chloe. Chloe estaba visiblemente nerviosa. Le dijo a Caleb que se fuera, luego me agarró la mano e intentó explicarme que solo estaban bromeando. No tuve paciencia para sus excusas. La interrumpí y tiré el expediente del detective privado sobre el escritorio, frente a ella. Al principio, sollozó y me pidió perdón, confesándolo todo y suplicándome una oportunidad más. Pero yo no me conmovió, simplemente me sentí completamente decepcionado. Insistí en el divorcio. Fue entonces cuando dejó de fingir. Incluso me dijo, si no te hubieras negado a dejar tu trabajo para estar conmigo, si no me hubieras ignorado, habría hecho esto. Le dije furioso que no era apta para ser esposa, y mucho menos madre, y que si iba a engañarme, al menos había encontrado a alguien tan inútil como ella. Pero en lugar de enojarse, se rió, con una risa histérica y burlona, y empezó a compararme con Caleb. Dijo que yo no era tan fuerte ni serena como Caleb, ni tan gentil ni considerada. Dijo que él había salido de la pobreza, mientras que yo me había aprovechado de los contactos de mi familia. Dijo que si hubiéramos empezado desde el mismo punto, habría sido un completo fracaso. En ese momento, mi madre estaba gravemente enferma en el hospital, y yo estaba bajo una enorme presión, aterrorizada por perderla. Escuchar sus palabras me llevó al borde del colapso. Fue entonces cuando conocí a Vivian Davis. Era la doctora de mi madre. Me dijo, Ethan es Ethan. No necesitas compararte con nadie más. Esa frase me salvó. Al final del sueño, vi a Vivian extendiéndome la mano. Siempre he estado aquí, dijo. Solo tienes que darte la vuelta. Este sueño parecía tan real que me hizo creer que tal vez, era mi trágico futuro. Cuando desperté, tenía la cara empapada en lágrimas. Levanté la vista y vi a Tiffany sentada en el escritorio, con la barbilla entre las manos, mirando una foto enmarcada. Era una foto mía abrazando a mis padres, todos sonriendo. Tiffany, ¿por qué me mentiste?, pregunté de repente. Mi voz rompió el silencio. Tiffany dio un salto, sobresaltada, y luego me miró fijamente, sin comprender. Le sonreí con amargura. Fue Chloe quien me hizo trampa, ¿verdad? Tiffany se puso de pie de golpe. ¿Cómo lo sabes? No respondí. La miré a los ojos llenos de pánico y le pregunté, palabra por palabra, ¿por qué volviste? ¿De verdad me odias tanto? ¿Lo suficiente como para borrarte de la existencia solo para unir a Chloe y Caleb? Tiffany bajó la cabeza, ocultando su expresión, pero le tembló la voz. Sí, dijo.
Odio a mi papá más que a nadie. Dicho esto, salió corriendo de la habitación. Apreté los puños hasta que me dolieron los nudillos. No entendía por qué hacía esto. Chloe y Caleb estaban oficialmente juntos. Me enteré mientras estaba en la fiesta de cumpleaños de Leo en casa de su familia. Inventé una excusa rápida y me escabullí de la ruidosa sala. Las miradas de lástima que todos me lanzaban me ponían los pelos de punta. O sea, ¿quién habría pensado que Caleb, el chico al que todos menospreciaban, acabaría con la chica más popular del Instituto Northwood? Sobre todo cuando ya me tenía a mí, su amor de la infancia. Entré al pequeño jardín de los Devise y encontré a Vivian sentada en un columpio, leyendo un libro. Una suave brisa le levantó el flequillo oscuro, dejando al descubierto sus ojos frescos y claros. Tenía una caja de dulces en el regazo, y por lo que parecía, ya se había comido más de la mitad. Sonreí para mis adentros. La sofisticada jovencita tenía un gusto sorprendente por lo dulce. Al oírme, Vivian levantó la vista. Al verme sonreírle a su dulce, sus orejas se pusieron rojas, pero mantuvo la compostura. «Quiero uno». Asentí, tomé un trozo y me senté en el columpio junto al suyo. De repente, pensé en el sueño. Le pregunté, si yo fuera un chico normal, sin ninguna de mis ventajas, ¿le seguiría gustando a alguien? Sabía que era una pregunta extraña, pero Vivian me respondió con total seriedad. Definitivamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué?, pregunté. Vivian sonrió, y fue como ver estrellas brillar en el cielo nocturno. Nunca olvidaré la primera vez que vi a Ethan Miller, dijo. La confianza y la serenidad en su mirada. Durante ese debate, Northwood claramente iba perdiendo, pero aún así defendió sus argumentos con una convicción inquebrantable. Puede que haya perdido la ronda, pero se ganó el respeto de todos los presentes. De verdad creo que un hombre así jamás podría ser común y corriente. Aunque enfrente contratiempos, siempre encontrará la manera de levantarse y brillar de nuevo. Vivian me miró a los ojos y dijo con dulzura, pero al final, no importa cuánta gente te quiera si no te quieres a ti mismo primero. Nunca dejes que lo que digan los demás te haga dudar de quién eres. Me picaban los ojos, pero de repente sentí un alivio en el corazón. Mirando al cielo azul, dije en voz baja, gracias, Vivian, por su regalo. Alquilé una sala de juegos completa para Leo y para mí. Nos pasamos el día jugando como locos, y fue genial. De vuelta, Leo tuvo que irse a una cena de cumpleaños privada que sus padres habían organizado, así que le pedí a mi chofer que lo dejara primero. Antes de irse, me dijo que esperara, que le pediría a su tía que viniera a recogerme. No quise molestar, pero Vivian apareció menos de 2 minutos después, como si hubiera estado a la vuelta de la esquina. Antes de que pudiera decir nada, agarró el peluche de Jigglypuff que había ganado en la sala de juegos y empezó a abrazarlo. Así que le dije educadamente, si te gusta, te lo regalo. Resopló. No me lo voy a dar gratis. Mientras hablaba, sacó una bufanda caqui tejida a mano de su bolso. De repente, antes de que pudiera reaccionar, me la estaba atando al cuello. Vamos, dijo. De todas formas, no tengo nada mejor que hacer. Pero en cuanto llegamos a mi edificio, vi a Chloe y a Caleb justo a su lado. Estaban hablando, inclinados hacia mí, y justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, Chloe me vio de repente. Por alguna razón, apartó a Caleb de un empujón, poniéndose nerviosa al instante. El rostro de Caleb se agrió, pero rápidamente rodeó a Chloe con el brazo y me miró con una sonrisa desafiante. ¡Qué casualidad, Ethan! Entonces sus ojos se posaron en Vivian, que estaba a mi lado, y se quedó paralizado, con una expresión complicada en el rostro. Has pasado página muy rápido, dijo. Bien por ti. Te ahorras la molestia de añorar a la novia de otro. Al oír esto, Chloe frunció el ceño y me preguntó con resentimiento, Ethan, ¿quién es ella? Me quedé sin palabras, demasiado cansado para malgastar mi aliento con ella. ¿Y a ti qué te importa?, dije. Además, tu novio debe ser muy abierto de mente, dejándote interrogar a otros chicos así. Miré la cara desencajada de Caleb y arqueé una ceja. Dicho esto, empecé a irme, pero Chloe me bloqueó el paso. Tenía los ojos rojos y se mordía el labio, exigiendo una explicación.
Estaba a punto de decirle que se calmara cuando Caleb se adelantó, regañándome. ¿Qué? ¿Vas a golpear a una mujer? Si eres hombre, golpéame. ¿Qué clase de hombre intimida a una mujer? Creo que no eres más que un... Era la primera vez en mi vida que oía una petición así que accedí al instante, sin dudarlo un instante. Antes de que pudiera terminar la frase, le di un puñetazo en el ojo derecho. Se tambaleó hacia atrás, aturdido, y antes de que pudiera volver a abrir la boca, le di una bofetada en la cara. Eso lo calló. Se agachó en el suelo, murmurando sobre mi juego sucio, pero no se atrevió a levantarse para proteger a Chloe otra vez. Pero Chloe seguía de pie al pie de las escaleras, bloqueándome el paso. Suspiré y estaba a punto de dar un paso al frente cuando Vivian se puso frente a mí. La mirada que le dirigió a Chloe fue aterradora. Chloe ya no pudo bloquearme, pero me miró con resentimiento. Vivian me ajustó la bufanda y me dijo con una sonrisa significativa, «Sube, no te ensucies la bufanda». Asentí y subí rápidamente. Esa misma noche, Chloe llamó a mi puerta. Estaba allí de pie, con su sonrisa de siempre, su voz suave. «Mis padres no están en casa esta noche, ¿puedo ir a cenar?» Antes la habría llevado a casa con gusto. Pero ahora, solo mirarla a la cara me cansaba. Dije, «Chloe, ¿no te parece ridículo? No me digas que estás con Caleb, pero aún no me has superado». Chloe seguía sonriendo, pero un destello de dolor cruzó sus ojos. «Ethan, ¿así que ni siquiera podemos ser amigos?» «No». Lo dije sin rodeos y le cerré la puerta en las narices. Un momento después, volví a abrirla. La esperanza se encendió en los ojos apagados de Chloe, pero antes de que pudiera hablar, le arrojé una caja a los pies. «Esto es todo lo que me has dado a lo largo de los años. Te dije que lo devolvieras. Puedes quedarte con lo que te di». «No la quiero». Chloe miró la caja, luego se agachó y recogió lo que estaba encima. Era la bufanda gris. El tejido era fino y suave, y parecía brillar cálidamente en la tenue luz del pasillo. «¿Esto también?», preguntó. «¿No lo quieres?» «Te lo tejí punto a punto». La miré fríamente. «No lo necesito. Está contaminado». La Chloe cuyo mundo giraba en torno a mí se había ido para siempre. Nunca le dije que sabía que se había quedado despierta hasta tarde todas las noches tejiendo esa bufanda. Nunca sabría cuánto había deseado pasar el resto de mi vida con ella, envejecer juntas. Al cerrarse la puerta, la vi aferrada a la bufanda, con el rostro desolado y confundido. Mi vida parecía volver a la normalidad, solo que ahora no estaba Chloe, pero sí Vivian. Vivian siempre encontraba excusas para ver a Leo, que solían implicar prepararme sin querer un almuerzo extra que me había pedido que probara, o invitarme a estudiar en la biblioteca los fines de semana. Finalmente, durante una de esas sesiones de estudio en la biblioteca, no pudo más. «Ethan, ¿por qué no respondes a mis sentimientos? ¿Acaso sabes que siento algo por ti?» Asentí torpemente y luego negué con la cabeza. Parecía confundida. «¿No es obvio? Te preparo almuerzos especiales. Te invito a salir». Me quedé sin palabras. ¿Quién tiene citas en la biblioteca siempre? Y la forma en que discutía conmigo sobre diferentes maneras de resolver un problema de matemáticas, con la cara encendida de pasión, me hizo pensar que solo me veía como su enemiga académica. ¿Y quién prepara un almuerzo especial que consiste en rodajas de pepino, tomate picado o un huevo duro con salsa de soja? El más ridículo eran literalmente 2 perritos calientes con arroz blanco. Suspiré y me acerqué a su oído. «¿Qué tal si vamos a la playa la semana que viene? He oído que hay fuegos artificiales esta noche». La cara de Vivian se puso roja como un tomate. Apretó los labios y asintió vigorosamente. Finalmente esbocé una sonrisa de satisfacción. Justo después de que Vivian y yo nos despediéramos y llegara a casa, empezó a llover a cántaros. Observé el diluvio, pensando que hacía mucho que no veía a Tiffany. ¿Seguía con vida? Una oleada de pérdida me invadió, con un ligero toque de amargura. «Ethan», dijo una voz a mis espaldas. Me di la vuelta. Era Chloe. Su rostro reflejaba tristeza, pero sus ojos brillaban de alegría. «Ethan», dijo.
Caleb y yo rompimos. Hice una pausa y luego dije rotundamente, eso no tiene nada que ver conmigo. No tienes que decírmelo. Me giré para subir, pero de repente Chloe me abrazó por detrás. Sentí un ligero olor a alcohol y fruncí el ceño con asco. Chloe, suéltame. La voz de Chloe estaba llena de lágrimas. Ethan, me equivoqué. Ahora me doy cuenta de que siempre has sido tú. No me acostumbro a que no estés en mi vida. ¿Podrías perdonarme, por favor? Al final, ella sollozaba desconsoladamente, pero no sentí nada. Simplemente la aparté de mí, con fuerza. Mientras se tambaleaba al suelo, me quedé de pie en las escaleras, mirándola. Sinceramente, Chloe, tu comportamiento ahora mismo es enfermizo y repugnante. Pensando en su futuro con Caleb, mi asco se convirtió en odio puro. Chloe, dije, quizá debería agradecerte que me dejaras. No volví a mirar su rostro desconsolado al darme la vuelta y alejarme, pero al hacerlo, creí ver una silueta familiar bajo la lluvia torrencial. Por un instante emocionante, intenté ver su rostro, pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Sonreí con tristeza. ¿Acaso solo veía cosas porque la extrañaba? Chloe fue atrapada por los usureros que buscaban a la familia de Caleb. Buscaban venganza y no se contuvieron. Sufrió una lesión grave en la cabeza y la operaron de urgencia. Mi madre me dio la noticia mientras hablaba por teléfono con Leo, planeando nuestras vacaciones de verano. Mirando fijamente la luz roja de la sala de operaciones, recordé el mensaje que me había enviado apenas unas horas antes. Ethan, ya casi es verano. ¿Irás a la playa conmigo? Solo una vez. Me había estado escribiendo todos los días desde nuestra última vez. Nunca le respondí. Incluso bloqueé su número. No sabía que ya tenía a alguien con quien ir a la playa. Los padres de Chloe sollozaban en una banca afuera del quirófano, mientras mis padres intentaban consolarlos, llorando también. Miré fijamente las estériles paredes blancas del hospital, con una compleja tormenta de emociones agitándose en mi interior. De repente, al final del largo pasillo, vi a Tiffany, vestida con un vestido blanco. Caminé hacia ella y me tomó de la mano, regalándome una sonrisa amable que nunca antes le había visto. Papá, dijo, hoy es mi cumpleaños. ¿Me puedes preparar un plato de fideos una vez más? Dudé, pero al mirarla a los ojos esperanzados, finalmente acepté. Salimos del hospital y usé la cocina de un pequeño restaurante cercano para prepararle rápidamente un plato de fideos a Tiffany. El vapor que subía le tapaba el rostro, así que no pude leer su expresión. Pero entonces habló. Yo fui quien les dijo dónde encontrar a Chloe. Me miró. Soy la razón por la que está en esa cama de hospital, luchando por su vida. La miré fijamente, con 1000 preguntas dando vueltas en mi mente. Quería preguntarle por qué. ¿No había estado intentando ayudar a Chloe todo este tiempo? ¿No me había odiado siempre? ¿Por qué haría algo así ahora? Pero al final, estaba demasiado cansado para preguntar. Sentí que no había entendido nada de lo que Tiffany había dicho o hecho. Debí de estar completamente agotada, porque me quedé dormida allí mismo, en la mesa. Y volví a soñar con el futuro. Un sueño sobre mi hija, Tiffany. Esta vez, todo giraba en torno a ella. La vi recién nacida, con sus grandes ojos oscuros sonriéndome. La vi a los 5 años, el día de mi cumpleaños, cuando Chloe fue a ver a Caleb. Me regaló un pastel de plastilina y me cantó, «Feliz cumpleaños». La vi a los 10, en una reunión de padres y maestros, declarando con orgullo, «Tengo al mejor papá del mundo». La vi a los 13, después de que Chloe descubriera la verdad sobre el rescate y me abofeteara por Caleb. Vi a mi hija blandiendo unas tijeras, amenazando a su propia madre y al hombre con el que estaba. Y finalmente, la vi a los 15. Fue al hospital a buscar a Vivian y la miró fijamente a los ojos. Si alguna vez le haces daño a mi padre, le dijo, volveré para atormentarte. Vivian, con su bata blanca, no se rió de la amenaza infantil. En cambio, se agachó y extendió el meñique. Lo entiendo, dijo. Hagamos una promesa con el meñique. Tiffany juntó su meñique con el de Vivian y sonrió radiante.
Tras salir del hospital, encontró un lugar apartado y sacó un teléfono viejo y raro. Vale, le dijo. Si de verdad puedes llevarme al pasado, llévame al día antes de que mi madre se confesara con mi padre. Milagrosamente, el teléfono respondió. Como quieras. ¿Pero por qué no contarle a tu padre la verdad sobre el futuro? ¿Por qué separarlos haciéndolo pasar por el villano? Tiffany guardó silencio un buen rato. Finalmente, sonrió con tristeza. No lo entiendes. Mi papá es la persona más bondadosa y compasiva del mundo. Si no hubiera hecho que me odiara desde el principio, habría intentado detenerme. Por mí, habría vivido con gusto todo ese dolor de nuevo. Ahora por fin entendí el mayor secreto de Tiffany. Me amaba. Siempre me había amado. Las lágrimas corrían por mi rostro. Extendí la mano, intentando agarrar a la hija de mi sueño, pero solo pude verla desvanecerse. Miré su figura translúcida. Mi voz se quebró entre sollozos. Tiffany, en la otra vida, ¿seguirías queriendo ser mi hija? Me miró y sonrió, con una sonrisa inocente e infantil. Claro, Tiffany quizá no fuera buena persona, pero siempre fue una buena hija para su padre. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa entre las lágrimas. Lo siento, dije, y gracias. Cuando desperté, estaba mirando la silla vacía frente a mí, con la cara cubierta de lágrimas. Sabía que este viaje en el tiempo, un viaje de amor, por fin había terminado. Los médicos dijeron que, aunque habían salvado la vida de Chloe, era improbable que despertara. Dijeron que cuando la trajeron, cubierta de sangre, aún aferraba esa bufanda tejida a mano. Al oír esto, me quedé mirando fijamente al cielo. A lo lejos, Leo me saludó con una gran sonrisa. Ethan, vamos a la playa. Junto a él, Vivian también me miraba con una mirada cálida. Me levanté y corrí hacia ellos. El verano siguiente, me gradué de la preparatoria con el resto de mi clase. Al terminar el verano, todos nos embarcamos en nuestras nuevas vidas en los campus universitarios. 4 años después, me gradué con honores de la Facultad de Derecho y me convertí en una abogada de éxito. Vivian y yo nos casamos, y nuestras familias estaban encantadas. Mi pasatiempo favorito era obligar a Leo a llamarme tío Ethan. Siempre fingía golpearme, exigiendo saber cuándo había logrado engañar a su tía Vivian. En nuestro tercer año de matrimonio, Vivian se quedó embarazada. Insistía en ir a la oficina todos los días y se negaba a tomarse tiempo libre, lo que me distraía constantemente en el trabajo, preocupada por si algo podía pasar. Pero me dijo que no me preocupara y me prohibió rotundamente que siquiera pensara en dejar mi trabajo para cuidarla. Dijo que ella se cuidaría sola, que aún estaba al principio del embarazo y que teníamos a María en casa, así que no debía preocuparme. Me dijo, completamente en serio, que tenía que estar en la oficina para vigilar a Leo, si no, se pasaría el tiempo jugando y arruinaría la empresa. Cuando Leo lo escuchó, empezó otra ronda de discusiones caóticas entre ellos. Cuando Vivian tenía 7 meses de embarazo, mi madre me dijo que Chloe se había despertado. Estuvieron juntos tantos años, dijo Vivian. Deberías ir a verla cuando puedas. Me quedé callado un momento y luego asentí. Ese fin de semana, Vivian y yo fuimos al hospital, y en el vestíbulo nos encontramos con Caleb, a quien no había visto en años. Recordé que la escuela se había visto obligada a expulsarlo porque los acreedores de su familia seguían apareciendo y causando problemas. Había oído que nunca terminó la preparatoria, simplemente se fue a trabajar a un pueblito para pagar las deudas de su familia. Al mirarlo ahora, vestía ropa desgastada y descolorida, no se había afeitado y parecía exhausto. Pero cuando me vio, la misma expresión de resentimiento se dibujó en su rostro. Ethan Miller, dijo. Apretó los puños con frustración. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanta suerte? ¿Por qué no eres tú el que tiene la vida hecha un desastre? Me pareció ridículo. Cuando debería haber estado trabajando al máximo, arruinó sus estudios para ir tras Chloe. Y ahora que su vida se había derrumbado, culpaba a la buena suerte de los demás. No vi motivo para hablar con él, así que simplemente tomé la mano de Vivian y me marché. Cuando llegamos a la habitación de Chloe, ella miraba la luz del sol por la ventana, absorta en sus pensamientos. El tiempo había dejado su huella en su rostro,
Pero las sombras de sus ojos se desvanecieron en cuanto me vio. Su voz tembló al decir mi nombre, Ethan. Había hecho las paces con el pasado, así que simplemente asentí. Pero justo cuando una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, vio a Vivian de pie detrás de mí. Y entonces, vio su barriga de embarazada. Chloe me miró con profunda tristeza durante un largo rato. Finalmente, cerró los ojos y susurró, Ethan, te deseo felicidad. Le sonreí. Gracias, dije. 3 meses después, Vivian dio a luz a una niña. Sus ojos brillaban como estrellas. Era tan pequeñita, acurrucada en los brazos de Vivian, y verla suavizó por completo su expresión. Pero cuando vi el pequeño lunar en su nariz, de repente se me llenaron los ojos de lágrimas.